Buenos días, buenos días. Vamos a dar Buenos inicio. días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Vamos a dar inicio a la tutoría número 1 del curso de Derecho Empresarial 2. ¿Estamos todos con el curso, sí? Todos con Derecho Empresarial 2, sí. Sí, yo sí. Okay. Bueno, ustedes son el grupo número 8. Vamos a revisar varias cosas antes de entrar a materia. Primeramente quisiera, presentarme. Mi nombre es Jerry Campos. Yo soy el tutor que los voy a acompañar durante este cuatrimestre, mal llamado cuatrimestre. En ese sentido, pues saben que tenemos una tutoría el día de hoy. Tendremos la próxima de hoy en 15 días. En su momento va a haber en el entorno el link para la tutoría número 2. Tenemos una tercera tutoría 3-4 semanas después, ya hablando en marzo, y una cuarta y última tutoría en 15 días después de la tercera. ¿Ok? Si ya revisaron la orientación establece que ustedes van a tener 3 diferentes actividades de evaluación, de aprovechamiento, 2 ensayos, un examen. Revisemos temas de fechas de examen para quedar claros todos, por favor, en la orientación. ¿Tienen clara la fecha? Es un único examen. Chicos, ¿ya ubicaron en la orientación la fecha del examen? Sí, 23 de abril, profe, dice único examen. Ok, único examen, es importante. Lo que la no hora. son las horas. La hora es a las 6 de la tarde, ¿ok? Ok. Entonces, de 6 a 8 de la noche es la prueba. Entonces, para que vayan tomando las previsiones y gestionando los permisos que correspondan. Ese día 23 es la prueba a las 6 de la tarde. Desde las 6 hasta las 8 de la noche. Ok. Siendo así, ¿verdad? La orientación se los dice, igual la prueba, los temas de la prueba lo dicen, solamente se evalúan 4 capítulos. 1, 2, 3, 4. Los primeros 4 de la antología. La antología tiene más capítulos, pero se evalúan los primeros 4. Y en los primeros 4 que se evalúan, ¿verdad? Es importante destacar, ¿verdad? Que están pensados en función de un tema por tutoría. Hoy nos correspondería el tema 1 y tema 2 en la tutoría número 2 y así consecutivamente, ¿verdad? Para lograr ver los 4 capítulos o los 4 temas que entran por cada uno de los capítulos del examen. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, señor. Ok, la prueba de aprovechamiento, como pudieron haberse dado cuenta, ¿verdad? Tiene un valor de 4%, ¿verdad? ¿Lo vieron ahí en la orientación? 4% vale el examen. Sí, ambas tareas 3 puntos, o bueno, tarea 1, 3, tarea 2, 3 y la prueba 4. Entonces quedan un par de actividades que son ensayos. ¿Ok? Entonces, con respecto a los ensayos, ahorita vamos a ver los temas y dejar claros varias cosas, pero es importante temas generales. ¿Qué es un ensayo? Ok, un ensayo es un documento de creación propia de reacción continua. Obviamente con contenido y conocimientos, pero es un documento sin subtítulos, solo el título del ensayo.
que ya ahí el título del ensayo, ustedes lo tienen. ¿Tiene introducción? Sí y no. ¿Tiene conclusión? Sí y no. ¿Tiene marco teórico? Sí y no. Entonces, ¿qué significa sí y no? Es decir, usted empieza a redactar de manera continua y seguida. De la lectura del documento se debe desprender que hay una introducción. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es como poner palabras claves, ¿verdad? Al inicio. A nivel introductorio podríamos decir, al final, concluyendo, podemos decir que, me explico, como esa palabrita clave, conclusión o introducción, pero no como subtítulo. Usted la puede poner en negrita o resaltada si quiere, para efectos de que el que lea el documento y lea que hay una introducción, que hay una conclusión, pero no el subtítulo como tal. Porque el documento de ensayo es como un documento de reacción continua o seguida, ¿verdad? Donde la persona redacta en función del tema. Y el tema es el que viene dado en la orientación. Entonces, usted va o tiene por lo menos que dejar claro que tiene esas tres partes: su introducción, su marco teórico, su conclusión, pero no el subtítulo como tal. Entonces, por eso les decía, la lógica, como el volado es al inicio, ¿verdad? Poner esa palabrita clave. A nivel introductorio, y ponerse en negrita introductorio, podríamos indicar que, y ahí ya usted desarrolla, ¿verdad? Concluyendo, como una palabra resaltada en el texto corrido, y ahí yo sé que viene la conclusión. Entonces, la persona que revisa va a ver esa palabra clave resaltada y va a comprender que a partir de ahí está la introducción o a partir de ahí está la conclusión para poder realizar el trabajo. Número 1. Número 2, se hace en APA 7. ¿Ok? Citas y referencias y el documento en APA 7. Número 3, la orientación me da la letra, que es la letra Arial. ¿Estamos claros? Me da el tamaño, que dice que es 12. Y aparte del tamaño, también me da los márgenes, 2.5. Y me da el contenido mínimo. Dice que de 8 a 12 páginas. ¿Cierto, muchachos? Sí, es correcto, de la extensión y todo. Entonces, es de 8 a 12, incluyendo introducción, portada y bibliografía. Entonces hay que tener cuidado, porque ya les dije que la introducción no es que va a venir una introducción. Dentro del documento debe venir la introducción, pero no es que viene un subtítulo que diga introducción. Entonces, vamos al tema de la lógica. La lógica me diría una hoja de portada, una de bibliografía, de contenido de ensayo propiamente dicho. Entonces, pensando en el mínimo, ¿cuántas páginas serían? 10. Dice que de 8 a 10. O dice de 8 a 12. Si el mínimo son 8. De 8 a 12, sí. Si el mínimo son 8 y cuenta la portada y cuenta la bibliografía y una son esas dos, ¿cuánto es de contenido de ensayo propiamente? Mínimo. Mínimo sería de 6. 6. Exactamente. Y hasta 12. Entonces hay que tener cuidado porque la portada es una, la bibliografía es una, y ahí yo 2, de ensayo son 6 para el mínimo, ¿verdad? En el escenario más óptimo, podría ser que el ensayo sea de 10, más portada 11, más bibliografía 12, y está ya con el máximo. Profesor, más, puede ser más. Pero recuerde que la gula es un pecado capital. Profesor, menos, ya tenemos problemas. Menos de 8, tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con el tema, porque duele o es lamentable perder puntos por eso,
a como es perder puntos porque no, lo mandan en Word. El formato de envío es PDF. Y ahí no hay forma, ahí no hay nada que apelar. Lo mandan en Word, no hay nada que apelar. Lo mandan en Time News, no hay nada que apelar. Lo manda letra 14, no hay nada que apelar. No lo manda con los márgenes, no hay nada que apelar. O sea, son puntos que usted perdió, como dice uno, a la pura bulla. ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Estamos claros con esos aspectos de forma? Ok, vamos con los aspectos de fondo. Son 2 ensayos, 2 temas. Si se dan cuenta, la fecha, el primer ensayo, ¿cuándo es? Del 3 al 8 de marzo. Okay. Verán luego en el entorno, ¿verdad? Si no han ido al entorno aún, que en el entorno viene la hora que hay que presentarlo, que es al final de ese día. Okay. Al final de ese día, del 8 de marzo, se tiene que presentar la orientación. Okay. Y entonces, ¿cuál es el tema del ensayo 1? El tema del ensayo es el principios aplicables al derecho presupuestario. Okay. Ese es el tema. Que será lo único, ¿verdad? Que irá ahí en el ensayo. Pero vea que hay 4 subtemas. ¿Cuáles son los 4 subtemas que hay que desarrollar? El concepto, la descripción de principios importantes, la explicación y funciones. Ok. Entonces, esos 4 conceptos hay que desarrollarlos dentro del ensayo. Entonces, lo mismo que les dije, palabra clave. Cuando usted vaya a poner el concepto, pone concepto resaltado en negrita para saber que ahí viene el concepto. Nada de títulos, nada de subtítulos. De corrido pone nada más resaltada la palabra. Entonces, yo al menos debería ver en el documento 7 resaltados. Los 3 de introducción, marco teórico y conclusión, más los 4 de cada uno de los diferentes subtemas. Y eso le permite al que revisa poder tener claro que usted abarcó todo. Los 4 subtemas y, y las 3 partes del ensayo. ¿Ok? Sobre el tema 1, ¿hay alguna duda? Sobre el tema 1, ¿alguna duda? No, ahí está claro. Ok, vamos al tema número 2. Bueno, tema 1 algo importante. ¿La fecha del ensayo es antes de la segunda tutoría o después de la segunda tutoría? La entrega. Chicos. La segunda tutoría es del 17 al 22, que sería, me imagino, el 21 que es sábado. Y la entrega sería a la semana siguiente, según veo. Okay, entonces van a tener la posibilidad de poder en la otra tutoría eventualmente hacer consultas sobre el ensayo aún. Porque todavía tienen tiempo. Todavía están a 8 días de entregarlo. Entonces,
los invito, ¿verdad? A que, como de hoy en 15, eventualmente tienen que tener leído el capítulo número 2. También, si tienen algo del ensayo pendiente y que ocupen resolverlo o atenderlo, tengan clara que tienen la tutoría el sábado a las 10, 20 y algo de febrero, para evacuar esa duda. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? $22 de febrero. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Buenos días. Profe, una preguntita. Señora. ¿Me escuchó? Sí, señora. ¿Verdad que el capítulo 2 es el presupuesto público, un instrumento para la planificación estratégica? Es que me imagino que hay un errorcillo en el libro porque me sale capítulo 1 y en el siguiente capítulo 1 también. ¿Hay un error dónde? ¿En la antología o en el...? No, en el índice. En el índice de tu antología. ¿Sí? Que creo que es en el índice de tu antología, el error. Sí, me imagino. No sé, es que Porque está... no lo estoy viendo. O sea, el capítulo 2 es el presupuesto público, un instrumento para la planificación estratégica. Sí, sí, eso es lo que quería como verificar que sí sea ese. Porque... Sí, profe, es que en el índice o el contenido del libro dice capítulo 1, el derecho financiero y taca. ¿sí? Luego, el capítulo 2, en lugar de decir capítulo 2, dice capítulo 1, o sea, es un errorcillo. El error está en el número, no en el nombre. Ajá, exacto. Sí, Okay. es eso, profe. Que el error está en el número, si no, si es un error. El capítulo 2 es el presupuesto público. Ok, gracias. ¿Y el capítulo 3? ¿Qué viene? ¿Capítulo 3 o viene capítulo 1 también? No, sí, ya viene No, capítulo 3. exacto, en el resto sí ya vienen ahí 3, 4, 5, 6 y todo normal. Es un número nada más entonces. Es Sí, correcto, el capítulo 2 le hizo falta un palito. Ok, listo. gracias. Ok, bueno, entonces estamos claros ahí con eso, chicos. Vamos al ensayo número 2. Igual van a tener una fecha y una tutoría para eventualmente revisar o conversar sobre avances del ensayo antes de entregarlo. ¿Cuál es el tema del capítulo número 2? El tema es aplicación práctica del principio de la publicidad en la contratación administrativa costarricense. Ok. Pues, ¿cuál es el especial cuidado que hay que tener ahí? El especial cuidado que hay que tener ahí es el siguiente. Si usted va a la antología, ¿verdad? La antología, cuando desarrolla el tema de la contratación con el Estado, ¿verdad? Hoy llamada contratación pública, ¿verdad? Que eso lo desarrolla en el capítulo número, vamos a ver, lo desarrolla en el capítulo número 3. Hay un tema que es el siguiente que hay que tener especial cuidado. Cuando la antología se hizo, la ley que en ese momento aplicaba, que era vigente, era la ley de contratación administrativa en ese momento. Entonces, todo lo que se habla ahí sobre contratación administrativa es con base en esa ley, que es la ley de contratación administrativa. Pero hace unos años, no muchos, la ley ya no es esa. La ley que aplica actualmente es la Ley General de Contratación Pública.
Así se llama, Ley General de Contratación Pública. Entonces, hay algunos cambios, otros no, pero hay cambios que sí se han dado en el tema. Entonces, es importante que cuando haga el trabajo, el ensayo, tenga claro eso, porque eventualmente si lo que ubique es con base en la ley vieja, no le sirve. Le puede servir a nivel general, para efectos generales, pero en específico, tengan cuidado, porque si mencionan algún artículo y es de la ley vieja, esa ley ya no es vigente. La ley actual es Ley General de Contratación Pública. Permiso, profe, en la orientación académica dice, viene resaltado en negrita, recuerdo utilizar la ley de contratación administrativa vigente, ley 9986 y reglamento de contratación administrativa de esa misma ley. Sí, el problema es que ahí viene un problema, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Léame otra vez. Dice así, recuerde utilizar la ley de contratación administrativa vigente, ley 9986 y reglamento de contratación administrativa de esa misma ley. Sí, el problema es que la ley no se llama así. La ley se llama Ley General de Contratación Pública, no es la Ley de Contratación Administrativa. La Ley de Contratación Administrativa es como se llamaba antes. No sé si me logrará comprender. Sí, sí, digamos que tengo un poco de conocimiento porque yo trabajo en el sector público, entonces sé que es ley general la que se utiliza actualmente. Exactamente. Antes se llamaba Ley de Contratación Administrativa, ¿verdad? Y entonces, el número sí es cierto. Ese es el número de la Ley General de Contratación Pública, ¿verdad? Que es del año 2021. El problema Permiso, está... profe. Sí, señor. Ahí por el chat le pasé una captura de pantalla de lo que dice la orientación. Sí, no, yo aquí lo tengo, la orientación. Entonces, ahí el tema es ese, que hay que tener cuidado porque la orientación tampoco ayuda en eso. ¿Me explico? Porque si usted por palabra clave pone ley de contratación administrativa, le va a abrir una ley de contratación administrativa, pero no es la 9986. Hay una ley de contratación administrativa, ciertamente, que es la ley que era antes, la que aplicaba antes, la que existía antes, ¿verdad? Esa ley fue reformada, ¿verdad? Y ya ahora no es vigente, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque a pesar de que lo que pide desarrollar es sobre un tema en concreto, que es el principio de publicidad, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo haga con la normativa actual o con la normativa vigente. La antología tiene digamos, distorsión, si se puede llamar de alguna manera, o tiene esa, digamos, desactualización, ¿verdad? La ley de contratación administrativa era la ley 7494 y ya no está vigente, ya no aplica, ya fue derogada. ¿Ok? Entonces, cuando desarrollen ese tema, lo desarrollan con ese cuidado. ¿Ok? Número uno. Número dos. Muchas gracias, profe, por esa observación. Ok, número dos. Importante tener claro, ¿verdad? Que es igual como el otro ensayo. Vienen 4 subtemas. ¿Cuáles son los 4 subtemas que hay que desarrollar? Estos son el concepto, la importancia de la contratación, la definición y cómo se aplica dicho principio. Denme un minutito, muchachos, por favor. Denme un minutito nada más Ok, ok. para hacer un asunto.
Y ahora sí, disculpen, chicos. Entonces, bueno, ya estábamos con el tema del contenido del ensayo. También tiene su cuarto subtema, les decía, ¿verdad? Entonces, el cuidado que hay que tener ahí, ¿verdad? Es el cuidado que hay que tener es en el siguiente sentido. Igual, en negrita, poner los 4 subtemas del tema de la publicidad, porque el tema general es la publicidad, pero vienen 4 subtemas ahí. Entonces, yo en la lectura, ojalá con negrita resaltado, pueden leer que hay una introducción, que hay un marco teórico, que hay una conclusión, pero también que los 4 subtemas del tema publicidad se están desarrollando. ¿Ok? Igual, de 8 a 12. No sé si hay algo más ahí que ocupamos a aclarar, chicos. Yo tengo una pregunta. Dime. Nada más como para no violentar principios de publicidad ni información, me imagino que todo lo que usted acaba de mencionar del cambio de la ley, ¿verdad? Yo me supondría que tal vez van a mandar un mensaje en la plataforma de educativa, ¿no? Como para aclarar y para que la gente que no vino a la tutoría, por alguna razón, la orientación porque está... ahí dice en la orientación, como dijo usted, ley de contratación administrativa y pero dice no el número de pública. la ley, pero dice el número de la ley. Sí, pero Ahí. usted nos acaba de dar una información que no está en la orientación. Y eso normalmente la cátedra debería haberlo mandado, ¿verdad? Bueno, ya usted ahí, si quiere objetar eventualmente, está todo su derecho. La orientación expresamente sí dice que hay que hacer uso de esa ley número 9986. ¿Ok? Y esa sí es la ley que hay que hacer uso. Yo aquí nada más lo que estoy haciendo es clarificándole conceptos. Yo no estoy diciendo nada diferente a lo que dice la orientación. La orientación dice que hay que hacer uso de la ley 9986 y esa ley 9986 era la ley nueva. Y además de eso, la tutoría está quedando grabada. Entonces, los compañeros que no estuvieron que no leen la orientación, pues eventualmente... Y van a colgar la tutoría también en la plataforma, porque a veces a mí me ha pasado que uno vuelve a ver la tutoría en Teams y no la deja entrar. Hay que pedir Es permiso. que el error le voy a decir dónde está. Normalmente lo que hacen ellos es colgarla también en la plataforma en el espacio de tutoría. Nada más para... Le voy a decir dónde está el error algunas de las veces. Para ver la grabación hay que entrar directamente al entorno de la UNED desde OneDrive. A Teams directamente de OneDrive logueado como estudiante de la UNED. Ok, que ahí es donde a veces se dan los problemas. Hay estudiantes que tienen el link, se conectan, pero resulta que se conectó con el link con el correo de personal, ¿verdad? Por decir algo. Y entonces cuando va a entrar no lo va a permitir porque está logueado, tiene que entrar. Y primeramente uno tiene que entrar a OneDrive, a la plataforma OneDrive de la UNED y entrar ahí a los archivos y ahí está la grabación. Directamente logueado, ¿verdad? Como estudiante. ¿Ok? Ahora, con todo el respeto suyo, en el entorno se sube lo que hay que subir. Y la grabación, ¿verdad? Está en OneDrive y ahí está el link, ¿verdad? El estudiante eventualmente tiene acceso a ella, como igual el estudiante tiene la posibilidad de asistir o no asistir a la tutoría y está en todo su derecho. Pero la orientación, que es el documento, en última instancia todos tuvieron que haber leído, sí hace referencia expresa que hay que hacer uso para ese apartado de la ley 9986, perdón. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Buenos días, profesor y compañeros. Buen día. Profesor, mi duda es la siguiente: ¿a qué hora es la fecha para el examen? ¿Cómo? ¿A qué hora es la fecha de aplicación para el examen? Acaba de conectarse usted. Sí, tuve inconvenientes con el internet. Que es a las 6 de la tarde. Gracias. Que en el momento que se habilite en el entorno, se verá que la hora es a las 6 de la tarde. Ahorita aún no está habilitado, pero es a las 6 de la tarde y esa es la información ahí, la di ahorita hace un rato. Ok, ¿alguien más con alguna otra duda?
¿Alguien más está con alguna otra duda, chicos? Estamos todos y todas. Okay. Entonces doy por superado el tema de la orientación, fechas, horas, temas de ensayos, que entra en el examen, que no entra en el examen. Estamos, ¿verdad? Estamos, chicos, con este tema, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces vamos a continuar con lo referente a el tema 1, capítulo 1, ¿verdad? Que es el referente o el que hace mención de el tema, el derecho financiero en el ejercicio del comercio. ¿Qué es lo que se pretende con este tema, verdad? ¿O qué es lo que busca este tema en particular? Distinguir entre la administración financiera privada, pública. Comprender un poco qué es el derecho financiero, comprender un poco qué es el derecho tributario, ¿verdad? Comprender el tema del concepto de presupuesto público, palabras claves por ahí relacionadas con eso, planificación, rendición de cuentas, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Conocer un poco el tema de la transparencia y el manejo de los fondos públicos. Prácticamente esos son, digamos, los objetivos que se pretenden alcanzar con este tema, que es el tema número 1 para la tutoría número 1. ¿Ok? Siendo así, entonces, primeramente lo que hay que empezar, o empieza la antología a distinguir, es entre la organización privada, compréndase, el sector privado, ¿verdad? Versus la organización pública, compréndase el sector público. ¿Ok? Y lo distingo, empieza a distinguirlo a partir de varios elementos diferenciadores. El primer elemento diferenciador, ¿verdad? Está relacionado con el tema del fin que persigue cada uno. El Estado, como organización pública, tiene fines públicos. ¿Ok? Y fines públicos que no son caprichosos, antojadizos, discrecionales. Fines públicos que están en una ley. Es decir, el Estado o la organización pública lo que persigue es un fin que por ley debe cumplir, ¿verdad? Y al cumplir ese fin, que normalmente tiene que ver con un servicio público, ¿verdad? O administrativo, que por lo general no se cobra. Mientras la organización privada, ¿verdad? Es diferente. En el sector privado, en la empresa privada, ¿qué es lo que se busca? Generar riqueza, generar lucro. Tienes fines lucrativos. Y me llame la atención lo siguiente. Hay algunas organizaciones privadas que a pesar de ser organizaciones privadas no tienen fines de lucro. Ejemplo, asociaciones de desarrollo, la Asociación de Cuidados Paliativos, asociaciones de personas con enfermedades terminales, o sea, o una fundación, que si bien es cierto, ¿verdad? Generan un ingreso, no es un fin para hacer ricos a sus asociados o a sus fundadores. Es para cumplir los objetivos mismos de la organización, asociación o fundación. Son organizaciones privadas, pero no tienen fines de lucro. La organización privada, en general, las empresas, las sociedades mercantiles, pues sí, tienen fines de generar riqueza, generar plata, ¿verdad? Y en donde las personas que forman parte de esas organizaciones, llámese dueños, asociados, accionistas, han aportado capital, han puesto plata. ¿Para qué? Para hacer más plata a partir de la operación del negocio. Que en última instancia, en la gran mayoría de las veces,
tiene que ver con la compra y venta de bienes y servicios. ¿Ok? ¿Estamos claros con la organización privada? Chicos. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa en la organización pública? Es un fin público. Y entonces vamos a dar un ejemplo muy puntual. ¿Ok? Alguno que voluntariamente me indique en qué lugar vive. En desamparados. Desamparados. Ok, desamparados. Cuéntenme en desamparados quién es el servicio público de agua. La IA, pero también lo da unas asadas en ciertos distritos. Por ejemplo, creo que en Patarrá lo da una asada, me parece. Ok, ubiquémonos con AIA. Okay. El compañero que me está hablando, ¿cuánto paga por mes de agua? Eso es variable, pero normalmente se paga como entre 12,000 a 20,000, dependiendo de... De 12,000 a 20,000. ¿Cuántas personas viven en su casa? Tenemos 6 más 5 perros que también consumen agua. Okay, entonces estamos hablando en principio de 6 personas y 5 mascotas, ¿ok? O 5 perros. Entonces, estamos hablando de 12,000 colones a 20,000 en promedio por mes. Voy a ponerle el escenario de un día cualquiera, que les dicen, señores, todo el día de hoy no va a haber agua. Tiene que cubrir esa necesidad con sifones. ¿Ok? ¿Cuántos sifones en un día normal, sin pensar en cuánto valen, sin pensar en dejar de hacer lo que normalmente hace, sin pensar que hoy tocaba lavar el carro y no voy a lavarlo? O sea, en un día normal, ¿cuántos sifones de aguas puede ser que considere usted que terminen consumiendo en todo un día? Las 6 personas y los 5 perros. Sin hacer escatimar en recursos ni esfuerzos. Haciendo todo lo normal que siempre hacen. Bañarse las veces que se bañan. Si ese día tocaba casualmente bañar a los perros, tocará bañar a los perros. Si ese día tocaba echarle agua al jardín, tocará, o sea, ¿cuántos sifones de agua un día promedio cree que se va a consumir? ¿De cuánto es el sifón? Los Porque sifones hay de tamaños. O sea, usted está hablando como los de cristal. Porque sí, yo, estamos para hablando economizar, utilizaría tal vez unos no les, 5. ya le estoy Tal diciendo, vez. no le estoy diciendo Sí. que economicen. Le dije que lo primero dije que no economicen. Piensen en el sifón tradicional de cristal, las botellones que andan en promedio en 3,000 a 4,000 colones, creo. Como le dije, unos 5 más o menos, para cubrir todo lo que es lavar básicamente los platos, bañarse, tal vez bañar a los perros, No, pero no, no, eso es que no. no me use el medio bañar. Le estoy diciendo que úselo como tenga que usarlo. La 5, cantidad ya le de dije, mi respuesta es 5, más o menos. Si hablamos de 5 sifones y 5 sifones, pensemos que cada uno vale 4,000 colones, ¿verdad? Estamos hablando que ese día, solo ese día de consumo de agua por sifón, por 5, me dio 20,000 colones. ¿Ok? Vea que eso me da lo que usted eventualmente pagaría por mes por el mismo servicio. Solo un día del consumo privado o con una organización privada del líquido agua se traduce en 20,000 colones, ¿verdad? Y números muy, digamos, limitados. Inexactos, porque no sabemos bien, ¿verdad? Sí, pero sí, pensando, por ejemplo, en 6 personas, 5 sifones, ¿verdad? Ya ahí me queda la duda, ¿verdad? Porque ni cada uno no estaría ni consumiendo un sifón por día. Y cuando digo consumir es todo, ¿verdad? Bañarse, que eventualmente había lavado el ropa ese día, que eventualmente el agua que consume, bueno, pero bueno, quedemos con los 5. Son 20,000 colones. Entonces ya aquí es donde uno ve lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Realmente, claramente, la empresa de servicios públicos, la organización pública,
¿verdad? El Estado no pretende con el líquido agua generar riqueza. Porque a diferencia a como Cristal está generando 20,000 pesos por día con el compañero, la empresa de AIA está generando esos 20,000 colones por el mismo servicio en las mismas condiciones de cantidad y calidad, pensando que el agua es potable, ¿verdad? En términos de potabilidad, por 20,000 colones al mes. Un día en la empresa son 20,000 colones. Entonces aquí es donde uno ve la diferencia, la gran diferencia entre el fin lucrativo que tiene esa organización privada, Cristal, versus el fin público que está por ley, ¿verdad? Que está asociado a prestar un servicio público, agua potable, al compañero, en donde prácticamente no se cobra. Y donde digo prácticamente no se cobra, porque prácticamente esos 20,000 colones son dineros que tienen que ver más que todo con temas de la continuidad del servicio y de inversión, ¿verdad? Para seguir dando el servicio en mejores condiciones de calidad y cantidad, pero no en generar riqueza, porque quedaron en los números. Es más, sigamos multiplicando 20,000 por 30 días, ¿ah? Cualquier cantidad de plata. Ya estaríamos hablando que estaría pagando una persona en esa dinámica, ¿verdad? 20,000 por 30 me está dando 600,000 colones, cuando realmente el compañero está pagando 20,000 por lo mismo en condiciones de cantidad y calidad a partir de parámetros de la autoridad reguladora, ¿verdad? Y entonces acá es donde uno comprende que esta organización pública que me brinde ese servicio público no pretende generar riqueza. Otro ejemplo, muy puntual. ¿Quién de ustedes, chicas, es mamá? De las compañeras, ¿quién es mamá? Yo, profe. Carolina, cuénteme cuántos hijos tiene usted. 1. Uno. ¿Lo tuvo en hospital público o privado? Público. Por mera curiosidad o casualidad, ¿sabe cuánto vale parir en un hospital privado? No, no sé. Le voy a dar un número en promedio. 3 millones de colones. ¿Ok? ¿Cómo no va a terminar pariendo uno? Pagando ese número. No, creo que no. Eventualmente a uno le dicen en un hospital público que eventualmente tiene que quedarse 1 o 2 noches más para efectos de que todo esté bien. Uno es tranquilo. Con la desesperación eventualmente de querer salir para ya estar en la casa con su hijo, pero uno es tranquilo, porque es 1 o 2 noches. Pero si usted le dicen eso en un hospital privado, 1 o 2 noches, empieza a multiplicar. Porque esa noche no es gratis. Tampoco es gratis en el hospital público, porque ciertamente usted está pagando una cuota obrero patronal. Pero aún, y aunque usted pague la cuota obrero patronal, usted directamente o bajo el parámetro de la familia, ¿verdad? Muy probablemente, sumando usted todas las cuotas que se ha pagado, no llegue en algunos de los casos a 3 millones de colones. Sí, no. Bueno, y le voy a poner casos de la vida real. Imagínate que yo soy el mayor de 10 hermanos, es decir, mi mamá tuvo 9 partos. 9 por 3, 27. Jamás. Jamás voy a llegar a esos números. Claramente nosotros tenemos un sistema de seguridad de salud pública, ¿verdad? Donde se cobra, pero hay que ver ese número que se cobra en términos relativos. No se cobra para generar riqueza. Se cobra cuotas obrero-patronales para la sostenibilidad del sistema. Pero claramente la fuente de financiamiento lo que busca es eso, no generar riqueza.
No es para hacer más rico el Estado, que usted paga la cuota obrero patronal. Vamos al escenario de la educación. No sé si alguno de ustedes tiene un hijo en educación privada. ¿Cuánto vale un mes promedio en un colegio privado? En promedio puede andar entre 250,000, es más, 200, voy a bajarlo todavía a 400. Probablemente muchos de ustedes, o la gran mayoría, sean producto de la educación pública, gratuita y obligatoria, en todos los niveles. ¿Qué persona va a tener capacidad para estar pagando por un hijo 250,000, por 2 hijos 500,000 pesos al mes durante 6 años de escuela y 5 de colegio? No somos los mortales, no sé si me lo comprender, no somos los mortales, no somos los de a pie. Hay que tener un poder adquisitivo X para poder tener un hijo de educación privada, que no necesariamente se traduce en calidad, como hay educación pública de calidad. Entonces aquí es donde uno comprende que el Estado o la organización privada no tiene esa finalidad de generar riqueza, sino de satisfacer fines públicos por ley. Ahora, ya viendo que no genera riqueza, ¿cómo hace el Estado para poder cubrir esos gastos? Y aquí es donde viene la palabra clave: tributos. Ya sea mediante impuestos, tasas o contribuciones especiales, en términos generales, tributos, el Estado me obliga a mí a pagar por una ley un tributo para sostener el sistema. Es la única forma. So pena de que el servicio podría cobrar un canon, un precio, ¿verdad? So pena que en el Estado hay algunas instituciones que generan ingresos. Por ejemplo, FANAL. ¿Qué es FANAL? Fábrica Nacional de Licores. Okay, ahí está, cliente frecuente. Todos Siempre sabemos que la me fábrica. gusta comprar alcohol en gel. Me encanta. Ok, ahí está un cliente frecuente de la Fábrica Nacional de Licores, cuyo uno de los productos es el alcohol en gel. Y entonces la Fábrica Nacional de Licores genera ingresos, sí. Y muchos, probablemente sí. Pero aún, FANAL por sí misma no es autosuficiente para generar los ingresos suficientes que tienen en sus gastos. Y como existen instituciones que son empresas como FANAL o como las empresas de servicios públicos y otras que cobran canon o tasas, por ejemplo, cuando voy al registro a sacar una certificación, cuando voy al registro nacional civil ahora que bajo unos parámetros va a cobrar por la cédula de identidad, o cuando voy a licencias a sacar una cédula, una licencia, perdón. Lo cierto es que no existe institución en el Estado que sea autosuficiente, que genere los ingresos mínimos suficientes para sostenerse. Todas requieren de tributos, unas más, otras menos. Y otras, por la naturaleza del servicio, por ejemplo la educación, que es gratuita, literalmente no generan nada. Y a lo mejor son las que generan más gasto. En el caso pensando en la educación, ¿verdad? Que es una de las planillas estatales más grandes. Solo pensando en el cuerpo, digamos, en el cuerpo docente. Entonces eso hace que el tributo, ¿verdad?, es el que permite mantener ese escenario. Ahora, tanto la organización privada como la organización pública caminan o se encarrilan o actúan bajo una norma guía. Esa norma guía en el derecho público o en la organización pública, ¿cuál es? El principio de legalidad. ¿Y qué implica ese principio de legalidad? Que solamente se puede hacer lo que la ley dice. Ni menos ni más. En el ejercicio de la función pública, solo eso se puede hacer. Solo eso se puede hacer.
ni menos ni más. Y en ese ejercicio de la función pública, que solamente eso se puede hacer, ni menos ni más, ¿verdad? Es importante comprender que confluye el Estado en lo que recibe y en lo que gasta. Y el funcionario público, que ahora creo que un compañero indicó que él era funcionario público, o es funcionario público, pues él comprende muy bien esto. Él es un simple depositario de la ley, ¿verdad? Es un simple administrador de un patrimonio que es de todos nosotros. Es un patrimonio ajeno, que nos pertenece a todos nosotros como colectividad. Pero por eso es que él está obligado a actuar sometido a la ley. Y él hace lo que la ley le dice, ni menos ni más. Mientras que en el sector privado o en la organización privada, ¿verdad? Donde está el derecho privado que regula relaciones entre particulares, en el sector público, la organización pública son relaciones entre el Estado y un particular, en el privado son entre particulares, el Estado no está, pero el principio o el camino o la norma guía que guía a la organización privada es la autonomía de la libertad o de la voluntad, que permite hacer todo aquello que no esté prohibido, pero que sea legal. Y entonces, en ese escenario que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, que sea legal, yo me puedo poner con los permisos de ley a vender televisores malos. De ahí sí. Si me aparece algún atarantado que quiera comprarlo, yo puedo ponerme a vender bicicletas que no sirvan. De ahí sí. Yo puedo poner una venta de vehículos chocados. De ahí sí. Es prohibido. En el tanto se te da todos los permisos para comerciarlo, patentes, factura y todo lo demás. Nadie dice que es prohibido. Ahora, que es prohibido, que eventualmente haya publicidad engañosa, que yo diga que ese tele está bueno y realmente está malo. Pero si yo pongo, se vende chatarra, ¿qué va a llegar a comprar la gente? Chatarra. Se compran carros chocados. ¿Qué va a comprar esa persona? Carros chocados. Todo es legal. En la organización privada, todo es legal, todo lo que no esté prohibido y sea legal se puede hacer. Entonces aparecerá ahí la persona, ¿verdad? En el mar, ahí en la playa, vendiendo botellitas de agua de mar. Es prohibida la extracción de conchas. Es prohibida la extracción de arena. ¿Es prohibido vender botellitas de agua de mar? Pregunto. Que yo sepa, no. Sí, ¿no? Ahora, si usted la va a hacer a nivel industrializado, con una manguera jalando el agua del mar y todo lo más es diferente. Pero vender botellitas de agua de mar, así, botellitas chiquiticas, como de recuerdo, para que usted nada más abra la tapita y huele agua de mar. Y aparecerá algún atarantado. Eventualmente alguien de algún país que no tenga acceso al mar, que compre la botellita. Alguien de Bolivia. ¿Sí? Que no está prohibido. Y entonces la organización privada es muy interesante, bajo este parámetro de que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, pero que sea legal. Mientras que el derecho privado, público, ¿verdad? Es diferente, es el principio de legalidad. Y entonces en ese ejercicio, ¿verdad? Es donde está la organización pública, la organización privada, ¿verdad? Diferenciado en los fines, diferenciado en la norma guía, ¿verdad? Inclusive diferenciado en el servicio que presta. Usted iría a más por menos organización privada a comprar, oiga, a más por menos, materiales de construcción. Si no, claramente la línea comercial de más por menos es abarrotes, en general. Eventualmente ahí usted encontrará tal vez algo
que le sirva para una casa, que un toma, que un desatornillador, que un alicate, pero la línea comercial no son materiales de construcción, son abarrotes en general. Entonces eso hace que la organización privada normalmente esté focalizada hacia un fin específico o fines claramente identificables. Por ejemplo, los que son de desamparados probablemente no van a ir a Palí a comprar ropa. Si es cierto, eventualmente en Palí hay alguna ropa que vendan, pues más por menos eventualmente hay una área de ropa. Esa es la ropa típica, como dice uno, para un regalo, como para salir del apuro. Pero eventualmente, si yo voy a comprar ropa en Desamparados, no sé, denme el nombre de una tienda ahí en el centro de Desamparados, que sea de ropa. Está conocida. Econo, están tienditas ahí alrededor, hay Multicentro también está, hay muchas tiendas ahí. Sí, sí, de ropa, que es la línea comercial. Claramente usted se metería a la ferretería AEPA a comprar ropa para en general, porque la línea comercial. En cambio, en el sector público es muy interesante, porque el Estado, como Estado, presta N cantidad de servicios públicos, muchos servicios públicos, que administra justicia, que administra centros penitenciarios, que da salud pública, que da educación pública, carreteras, seguridad ciudadana, seguridad pública, telecomunicaciones, seguros, banca. Los servicios públicos que presta el Estado son múltiples, ¿verdad? Y por ende, los gastos son múltiples. ¿Verdad? Inclusive ahora las tiendas de abarrotes, ¿verdad? Se han empezado a reinventar un poco para generar más riqueza. Y entonces usted ve ahora cómo hay en ciertas líneas de abarrotes que ellos también mismo venden arroz empacado con la marca de ellos. Entonces lo que están haciendo es comprando el grano directamente y lo empacan y lo ponen en vez de comprárselo a otro. Eventualmente puede ser que tengan campos de arroz, pero no creo que hayan llegado hasta esa línea. Lo que hacen es comprarlo directamente el que lo vende. Entonces, ahí estamos claros que la prestación del servicio público es muy amplia. Y al ser tan amplia, entonces debe tener ingresos. Y ahí es donde viene algo que es muy jodido. Porque jugar con la variable ingresos para efectuar gastos se espera de la persona que está en el sector público, en la organización pública, una adecuada capacidad de gestión financiera. Y eso no es sencillo. De hecho, no nos es sencillo a nosotros, en lo micro. Cuando usted llega a la casa del súper y le pregunta la esposa o el esposo, ¿cómo le fue? Bien. ¿Le alcanzó todo? No, me faltó tal. Entonces, si me faltó tal, tuvo que ver con un problema de una adecuada gestión financiera. Porque entonces llevaba menos dinero del que tenía que llevar. O hizo un gasto que no tenía que hacer. O no tenía claro cuánto valía y no llevó el dinero suficiente. Tema porque cuando usted llega y dice, no me alcanzó, pues usted no hizo antes algo que tenía que haber hecho. Quiere ver cuáles eran los gastos que iba a hacer. Cuantificarlos, lo explico. Eso es como cuando eventualmente hay una feria del agricultor y va sin lista y empieza a comprar. Y empieza a comprar. Y la esposa o el esposo le dice, gaste 30,000 colones. Pero no le dice que hay que comprar. Gastó los 30,000 y no compró de todo lo que tenía que comprar. Y compró cosas que no tenía que comprar. Y no se determinaron cuáles eran los gastos y cuáles eran las prioridades y cuáles eran las necesidades. Y entonces la esposa le dice, o el esposo le dice, ¿por qué compró tanta cebolla? Que estaba barata. Y pues no compraste plátano maduro. Y es que no me alcanzó. No hubo una adecuada gestión financiera. Y entonces eso que micro ya de por sí es una realidad,
Imagínense ustedes en el estado, en el macro, donde hay N cantidad de gastos, hay N cantidad de ingresos, ¿ya? Y todos los gastos buscan satisfacer servicios públicos para asegurar una mejor calidad y cantidad de vida a la población. Es difícil. Ahí es donde el Estado, ¿verdad? Pues ha ido tomando vertientes filosóficas o se ha ido moviendo, ¿verdad? Entre un Estado liberal, Estado reducido y que la gente haga y deshaga. O un Estado más social, donde el Estado tiene mayor participación. Pero esa mayor participación se traduce en mayor también gasto estatal. Y ahí andan esas vertientes, ¿verdad? Que se ven muchas veces a nivel político. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Yo quería comentarle algo con respecto a lo del agua, porque usted mencionó algo muy cierto. Vea, por ejemplo, uno sabe que le cobran un canon a esas empresas, pero ¿cuánto es lo que le están cobrando a las empresas que embotellan, como Coca-Cola, Cristal, ese tipo de cosas? Entiendo que el canon es muy pequeño, podría haber una reforma legal que le permita tal vez al Estado sacar un poco más de provecho de eso, pero evitar lo que es el endeudamiento, porque usted sabe que, por ejemplo, para hacer proyectos, el AIA muchas veces tiene que recurrir a préstamos y eso lo encarece. Entonces vamos al punto que usted está hablando, es el tipo de administración que se tiene. Yo me acuerdo que hace tiempo había una crítica porque estrenaron la página de la IA que no es muy funcional y gastaron un montón de plata en eso, pudiendo haber hecho tal vez otra contratación más eficiente. La página de la IA se pega. También ellos tienen que tener en cuenta que, bueno, últimamente sí, debido a las críticas que han habido, ¿verdad? Con esa institución, revisar más qué es lo que está pasando, porque también hay gente que le cobran un montón de agua últimamente y es extraño. Eso es un gran problema porque el AIA tiene oficinas regionales, entonces es muy diferente en cada lugar. Em, yo considero eso, que la gente también tiene que estar informándose más, exigiendo a la Asamblea Legislativa cambios, porque también eso es lo que pasa, la gente muchas veces no se informa. Imagínense que, por ejemplo, mucha gente no sabe que la ARECEP tiene hay como una cláusula que dice que si en ciertos lugares, pongamos de ejemplo Atillo, que siempre se va el agua, eh, el servicio se interrumpe más de, creo que era tres días o algo así, a más de 8 horas, se supone que el AIA tiene que mandar los camiones cisterna para abastecer y eso a veces no se cumple, pero la gente no lo sabe, no lee y entonces no hace el debido reclamo. También tenía entendido que la IA, que nunca ha visto que lo hagan, en ese tipo de casos también puede devolverle el dinero a los contribuyentes. Muchas veces hay mecanismos que la gente no utiliza porque no sabe y las mismas instituciones no los dan a conocer. Otro que te puedo mencionar rápidamente es lo de la electricidad. La gente casi no sabe que las tarifas eléctricas no son continuas, eso depende del día. Hay 3 tipos de tarifa, entonces la más barata es consumir electricidad en el periodo nocturno, que es de 8 de la noche a 6 de la mañana. Ahí cuesta menos, entonces uno que sabe eso trata de jugar con ese tipo de información para bajar el consumo, por ejemplo, del recibo eléctrico. Pero también es un tema que uno tiene que socializarlo con la gente tiene que educarse más y exigir sus derechos y también de poner en la mesa todo esto que usted está hablando, porque como le digo, si uno quiere mejor tipo de administración, uno debería empezar por informarse y exigirle a las instituciones lo correspondiente y ahí viene el tema político que a nadie le gusta y tratar de buscar mejores candidatos en las elecciones, porque muchas veces uno ha visto, yo que he trabajado en ambos sectores, ahorita estoy trabajando en la municipalidad, uno ve muchas veces, a veces no quieren ni trabajar, es cuestión de que no quieren hacer las cosas por estar en la comodidad, muchas veces sí es como de ahí,
¿cómo le explico? Como un tema de cultura. Te voy a poner un ejemplo. Ayer vino una señora a preguntar algo por una patente temporal, y lo que me contaba era que le dijeron: tome esta hoja con requisitos, vaya al Ministerio de Salud, en lugar de haberle dicho: tome estos requisitos X, Y, Z, que los puede solicitar aquí en la municipalidad, luego vaya al Ministerio de Salud. Entonces hicieron ir al Ministerio de Salud para que pidieran un visado que se lo daban en la municipalidad. Entonces a veces es cuestión de eso, como de cultura y también de las ganas que tiene el funcionario de hacer las cosas bien. No siempre pasa, pero son cosas que uno debería también, como usuario, bueno, exigir en el momento. Dígame cuáles son los requisitos que tengo que sacar aquí en la municipalidad antes de irme a otro lado. A veces es como eso, es como un tema de cultura que uno debería socializar, o también debería ser más consciente, tanto del lado del funcionario público como del lado del usuario. Exigir sus derechos y el otro brindar un buen servicio. A veces eso, con solo solucionar eso, tal vez muchas cosas se resolverían en este país. Ok, al final todo se reduce a un tema de capacidad de gestión, ¿verdad? Que ese es un gran tema, ¿verdad? Ahora, hay un tema nada más que es importante con el comentario inicial de por qué el agua no es más cara a la privada, ¿verdad? Y que con eso subsidiar la pública. Eso es muy sencillo y se lo voy a responder en dos platos. El que tiene poder económico tiene poder político, y eso depende de decisiones políticas. Entonces ya a partir de ahí estamos listos. Porque en el tanto, el que tenga poder económico tiene poder político, decisiones que perjudiquen a grandes contribuyentes o a grandes empresas no se van a dar, porque lamentablemente ese mismo que logró tener poder económico aprendió que tenía que tomar o adquirir poder político. Y lo voy a poner un escenario, un ejemplo muy gráfico y muy comprensible. ¿Qué necesidad económica tiene Trump de ser presidente de los Estados Unidos? Ninguna. Chaval es multimillonario. Tiene toda la plata que puede tener o quiere que tener, igual que Elon Musk. Pero ¿qué es lo que les da estar ahí? Poder político. ¿Y dónde se toman las decisiones? En la política. No lo toma solamente el que tenga poder económico. El que tiene poder económico podría tener o no poder político. El poder político es el que toma decisiones. Y entonces ahí es donde uno comprende por qué eventualmente hay personas con poder económico aquí en Costa Rica que quieren meterse a la política. ¿Para qué? ¿Qué gana? Más poder. Y ese poder al final se deriva en mayor capacidad económica. Es un círculo vicioso. Y sin embargo, usted lo vio, las decisiones que tomó con los aranceles en Canadá, se le revirtieron a él, porque ya Justin Trudeau le dijo: usted me sube 25% de aranceles, también se lo voy a subir. Y usted sabe que eso le va a costar billones de dólares a los americanos solo en exportación eléctrica y ese tipo de cosas. Por eso es que yo le digo que es mucho cuidado las elecciones, es muy importante informarse bien y es muy importante escoger personas que realmente no vayan por temas económicos, sino que vayan para hacer las cosas bien. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros le rechazamos, por ejemplo, a la municipalidad el aumento de tasas en la recolección de basura, porque le dijimos: usted tiene que traer información, usted tiene que mejorar el servicio que ya está, si no, no se le suben las tasas de recolección, ya que el servicio ahorita en Desamparados es privado, lo está dando creo que la empresa EVI, y están en investigación porque casualmente ayer encontramos camiones de basura varados por allá que eran de la MUNI y no tienen reparación. Entonces, como le digo, es un tema de cultura y la gente también debería como ser un poquito más consciente de ver qué es lo que necesita y a dónde vamos, porque usted me lo pregunta a mí, en las elecciones de Desamparados, 70% no va a votar, 30% medio fue a votar y sin ganas. Entonces, ahí es donde está el problema. Si uno quiere mejor gestión, debería ser más consciente y de verdad. Ahí, Sí, el problema es que
si vamos a ser desamparados por la historia y quiénes han sido sus líderes políticos durante los últimos 20 años, vean, cerremos el chinamo y vámonos, diría alguien por ahí. Sí, exacto, ahí es por donde va la cosa, porque ahora, por ejemplo, ya usted sabe que aquí en Desampa el Consejo Municipal ya no es liberacionista, ya es fraccionado y ahí es donde ya están viendo y donde ya le estamos como exigiendo a la administración que haga las cosas bien, a pesar de que no quiere, pero Sí, pero ya es un cambio, ¿verdad? Es un sí, cambio que se da. pero ese fraccionado es un tema teórico, porque en la práctica, a la hora de la hora, eso se resuelve, dirían por ahí, en una mesa de negociación, en una mesa de pagos, yo te doy, usted me da, y listo. Pero bueno, eso es un gran tema para discutir en otro escenario. Estamos con la organización pública, la organización privada. Listo, ¿verdad? Entonces, habiendo superado eso, ¿verdad? Entonces, la ontología, ¿verdad? Aparte, distinguiendo entre el derecho público, el derecho privado, la organización pública, la organización privada, el fin que persiguen, la norma guía que orienta a uno, que orienta al otro, ¿verdad? El derecho público, ¿verdad? O la organización pública, obviamente está en una relación vertical para con el administrado. ¿Qué significa vertical? Obviamente la administración se coloca en una posición superior frente a nosotros, a los particulares. Nosotros debemos pagarles tributos al Estado en esa relación de verticalidad. Obviamente, esa verticalidad no es sinónimo de arbitrariedad, de discrecionalidad, de que el Estado hace lo que quiera hacer. El Estado hace lo que la ley dice. Pero esa ley le permite al Estado sancionarnos, les permite al Estado cerrarnos un local comercial por no cumplir con permisos, nos permite establecer una multa por no pago de tributos, le permite meter a alguien a la cárcel por cometer un delito. O sea, esa superioridad o esos privilegios que tiene el Estado, ¿verdad? Es vertical. Mientras que en el escenario de la organización privada es a nivel de horizontal. Los particulares están en un plano de igualdad. ¿Okay? Están en un plano de igualdad donde ambos persiguen sus fines, ¿verdad? Pero en un plano de iguales. En cambio, el Estado no. El Estado está en un plano de superioridad donde el Estado, Asamblea Legislativa, establece el tributo, hay que pagarlo. El Estado, en el ejercicio de sus potestades, cierra un local comercial porque no tiene los permisos de ley, lo cerrará. El Estado, dentro de sus potestades, llega a una construcción que está sin permiso, clausura la construcción. Usted quiera ponerse al día y pagar la multa. Ese Estado es un Estado con privilegios, sí, con potestades de imperio, sí, pero regladas, normadas, establecidas de la misma ley. Tampoco es que es arbitrario, antojadizo, caprichoso, me detiene porque le dio la regalada gana, me cerró el local porque le dio la regalada gana o porque le caí mal. No, no. Actúa en ese plano, digamos, si se puede llamar responsable. Eso con respecto a esa relación vertical versus horizontal, ¿verdad? Ahora, pensemos en el derecho como un árbol, como un tronco, ¿ok? Entonces, de un tronco, ¿qué se derivan o qué surge? ¿Qué surge? De un tronco, ¿qué se deriva? ¿Qué surge? Las ramas. Ramas. Entonces hay dos grandes ramas hasta aquí que hemos hablado. Una rama que es del derecho público y otra rama que es del derecho privado. De esas ramas frondosas, también ¿qué se deriva más? ¿Más qué? De esas ramas que son frondosas, ¿se deriva más qué? Más ramas, ¿verdad? Al fin y al cabo, un árbol es un tronco común, ramas principales, si se puede llamar, y ramas secundarias o accesorias, ¿verdad? ¿Me comprenden el concepto? Sí. Sí, señor. Tenemos el derecho como el tronco, dos grandes ramas, derecho público, derecho privado, ¿verdad? Y de las ramas, tanto derecho público como derecho privado, se derivan otras subramas o otras ramas. Entonces, en el derecho público
hay dos ramas que son importantes, o subramas. Una es el derecho administrativo. Esa rama del derecho administrativo, que pertenece al derecho público, que a su vez pertenece al derecho tronco, rama 1, rama 2, ¿ya? Regula la conducta de la administración pública, el actuar de la administración pública, de los órganos, entes y empresas públicas o aquellas que realizan función administrativa. ¿Ok? Esa rama es derecho administrativo. Del derecho público hay otra rama, que es la que me interesa, que es el derecho financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el derecho financiero? ¿Qué es la actividad financiera? Derecho público, derecho administrativo, derecho público, derecho financiero. Es la actividad financiera de quién? Del Estado. Y la actividad financiera del Estado, ¿qué tiene que ver? Con los ingresos que tiene el Estado y los gastos que tiene el Estado. Yo no puedo analizar el fenómeno financiero del Estado con solamente viendo ingresos o solamente viendo gastos. Yo no puedo decir que alguien está desfinanciado porque no tiene ingresos. Porque eventualmente, si una persona no tiene ingresos, pero tampoco tiene gastos, no está desfinanciado. Pensemos en una persona que no trabaja, pero que vive en su casa y lo mantienen. No tiene ingresos, no tiene ingresos. ¿Está desfinanciado? No está desfinanciado, porque todos sus gastos se los cubren. Entonces, cuando uno habla de la actividad financiera, tiene que comprender que está hablando de los dos parámetros, ingresos y gastos. Y cuando habla de la actividad financiera, el Estado, estamos hablando de los dos parámetros pensando en el Estado. Los ingresos que tiene el Estado con los gastos que tiene el Estado y la vinculación entre estos dos, ¿verdad? Siendo el principal fuente de ingresos los tributos. Es la principal fuente de ingresos. Mientras que los gastos se asocian a la autorización del gasto, a algo que se llama el presupuesto público. Y entonces el Estado, año a año, realiza un ejercicio que se llama la elaboración y formulación del presupuesto, que tiene una serie de etapas o fases en su desarrollo, bajo un concepto que se llama ciclo presupuestario, que empieza con la elaboración y formulación y termina con el control. Y a lo largo de ese proceso, de ese ciclo, hay varias etapas, ¿verdad? En ese documento, vinculado al concepto de presupuesto público. ¿Qué es lo que hay en el presupuesto público en última instancia? Todos los ingresos proyectados y gastos autorizados. ¿Y por qué digo ingresos proyectados? Porque el presupuesto se hace año a año el año anterior. Es decir, en este momento, o en algún momento de este año, se empezará a elaborar el presupuesto del año 2026. Y los ingresos del 2026 ya llegaron, ¿no? ¿Cuándo llegarán? En el 2026. Por eso el presupuesto en el 2025, cuando se haga para el 2026, se hace con ingresos proyectados, pero sí con gastos autorizados. ¿Ok? Y eso es importante, porque en esos ingresos proyectados, que pueden ser ingresos tributarios o no tributarios, obviamente en el momento que de ingresar un ingreso proyectado, se va a generar un problema porque hay un gasto vinculado, autorizado, que no va a poder cubrirse. Y eso es lo que hace que surja un presupuesto extraordinario, eventualmente. O situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, que hagan
que el presupuesto no logre cumplir con las expectativas. Un ejemplo muy puntual. COVID en Costa Rica explota en marzo del 2020. Estamos, ¿verdad? Era marzo del 2020. Cuando arranca COVID en el 2020, el presupuesto del 2020 ya estaba con gastos autorizados e ingresos proyectados, ¿en qué año? En el 2019. En el 2019, cuando se elaboró y formuló el presupuesto, cuando se discutió y se aprobó para el año 2020, claramente COVID no era una realidad. No era algo que se esperaba que iba a pasar. Pero se dio. Entonces, hizo necesario en todo el sector público reinventarse con presupuestos extraordinarios para poder cubrir gastos que había que autorizar nuevos y eventualmente revisar el tema de los ingresos. Inclusive hacer inversiones hasta en infraestructura. Los famosos lavatorios en todas las instituciones públicas para ingresar, la compra de mascarillas para las personas, duplicar o fortalecer el tema de la limpieza de espacios públicos, áreas comunes. Si antes se limpiaba una vez al día, ahora hay que limpiar 2, 3, 4 veces al día. O sea, todo cambió. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Cómo el presupuesto, ¿verdad? A pesar de que es un documento que responde a una realidad histórica, también tiene la posibilidad de ir adaptándose, ¿verdad? Ahora, el derecho financiero, ¿verdad? Que tiene que ver con ese tema, con el tema de los gastos, ingresos, tributarios, no tributarios, ¿verdad? Asignados en un presupuesto, ¿verdad? En última instancia, ¿verdad? Hay diferentes actores que participan en todo el ciclo presupuestario. En etapas de planificación, en etapas de ejecución, en etapas contables, en etapas de control interno o externo, ¿verdad? En etapa de evaluación, tanto a nivel de la organización centralizada como descentralizada y las desconcentradas. Esos mecanismos están en el tema presupuestario. Ahora, parte de esto es importante comprender en función de las normas. Ustedes acordarán en Empresarial 1 una jerarquía de normas. Hay una fuente de normas. ¿Ok? Hay una serie de normas. Y esas normas, ¿verdad? Tienen que ver con el tema de ¿cómo se llama? De regular todas las instituciones jurídicas. Esas normas están en jerarquía. Entonces, ustedes siempre han sabido, desde Empresarial 1, que la norma suprema, lo más importante es la Constitución política. Por debajo de la Constitución hay otra norma importante, ¿sí? ¿Cuál? Los tratados. Por debajo de los tratados hay otra norma de importancia, sí, la ley, pero en orden jerárquico, de importancia. Entonces, todo está regulado en normas, normas que están ordenadas jerárquicamente hablando, ¿verdad? Y el derecho financiero, como el derecho administrativo, como el derecho público y el derecho en general, como conjunto de normas jerárquicas de mayor importancia, están ahí reguladas. En esa jerarquía hay una ley, que es la ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que establece el ciclo presupuestario. Entonces, ¿qué es un ciclo? Un proceso cíclico. ¿Qué significa cíclico? Que empieza y vuelve a terminar en el mismo punto y vuelve a iniciar, ¿verdad? Como el ciclo del agua. La agua se condensa, se huye, se evapora, se condensa, ebullición, evaporación, condensación, como el ciclo menstrual. Hay un periodo de expulsión de la sangre que conocemos normalmente como la regla,
pero dentro de esa hay una etapa de fertilidad, que son 3 días aproximadamente, y el ciclo menstrual dura 25, 26 días aproximadamente. Son etapas. Y entonces el ciclo presupuestario, como ciclo, como proceso, como conjunto de etapas, ¿verdad? Arrancan desde una primera etapa, que es la elaboración y formulación del presupuesto, hasta la última etapa, que es el control. En medio, que tenemos, después de la elaboración y formulación, la discusión, luego la aprobación, luego la ejecución y finalmente la evaluación y control. ¿Ok? Y acá es donde es muy importante al menos 3 conceptos relacionados con esto. Planificación, fundamental. 2 conceptos, perdón, dije 3, 2 conceptos. La planificación, porque al fin y al cabo la planificación es lo que permite en la función administrativa, en el derecho administrativo y en el derecho presupuestado cumplir las metas de forma sostenible, conforme a un plan. Tenemos un equipo de fútbol atacando todos los 11 hacia adelante. Planifican un ataque. No todos en molote, adelante. ¿Okay? Hay una planificación. Y en el caso de la función pública, esa planificación viene de la mano de otro concepto que es muy importante, que es en función de algo que dijimos al inicio, que son fondos públicos. Es dinero de todos. Es patrimonio de la colectividad. Y entonces el funcionario público sometido a la ley que está obligado a rendir cuentas. Rendición de cuentas que va de la mano de transparencia y de la mano de la publicidad. Cuentas claras, chocolate espeso. Y entonces el funcionario público está obligado a informar en qué gasta, porque ya habíamos dicho hace un rato que es servidor, solo depositario de la ley, administrador de una potestad, pero una potestad reglada que lo obliga a dar cuentas de ello. ¿Okay? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Señores. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda, muchachos? Pues No, señor. Ok. Si ya revisaron la antología, leyeron el capítulo 1, prácticamente esos son los aspectos más importantes del capítulo número 1, a menos de que haya algo que requieran que les explique un poquito más. No sé si alguno tendrá algo que les ocupe que le adicione. Los que aún siguen en clases, tanto física como virtualmente. ¿Alguna duda, algo adicional que haya quedado por ahí? No, profe, con respecto al capítulo 1, de momento todo bien. Listo. Bueno, yo hoy es capítulo 1, de hoy en 15 tenemos capítulo 2, apegados a la orientación, ¿verdad? De hoy en 15 veríamos eventualmente algún avance o algo que tengan sobre el trabajo de investigación para evacuar dudas, y si no hay más, pues daría por terminada la clase el día de hoy. No sé si alguien quiere aportar algo más. Creo que estaríamos. Estaríamos, profe, entonces. Bueno, de mi parte, que terminen de pasar una buena mañana, mejor la tarde y la noche, y nos conversamos. Chicos, cuídense. Hasta luego. Muy amable, profe, igual, bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego.